¿Cuáles han sido los avances, los retrocesos o estancamientos que ha tenido Costa Rica en materia LGBT? ¿Podríamos poner una fecha a inicios del 2000 a lo mejor, para no irnos tan largo? Bueno, principalmente creo que el surgimiento de las organizaciones de sociedad civil, que se dio más que todo en la época de los 90 a los 2000, marcó un antes y un después en lo que fue la defensa y la lucha de los derechos de la población LGBTI más aquí en el país. Esto sin duda no solamente abordó a poblaciones en situación de vulnerabilidad, sino que también abordó temáticas que en ese entonces no estaban puestas en la agenda pública, por ejemplo, o en el ojo público, como lo era la palabra trans, inclusive, y precisamente el hablar de matrimonio igualitario, el hablar de igualdad, el hablar de el derecho a decidir, por ejemplo. Todo fue una aglomeración que precisamente permitió que surgieran diferentes fuentes de defensa de derechos y por ende reconocimiento de algunos de estos. Entonces, desde el 2000 para acá, prácticamente el país avanzó muchísimo en materia de derechos humanos. Y esto no solamente en lo relacionado a población LGBTIQ+, sino en lo macro de los derechos humanos como tal. El país avanzó mucho dando muchísima legislación para personas migrantes, por ejemplo. Avanzó mucho con legislación para personas con discapacidad, avanzó mucho también con directrices, políticas públicas, decretos a favor de la población afrodescendiente del país. Y esto también significó, por supuesto, reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en general. Lo que fue la creación de la norma técnica del aborto terapéutico fue uno de los mayores avances que Costa Rica ha tenido en ese reconocimiento y en esa deuda de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para las personas gestantes. Y también todo lo que ha sido la lucha por un reconocimiento de la igualdad de género en el país, que por supuesto a nivel institucional esto lo representa el Instituto Nacional de las Mujeres. El INAMO ha venido creando y ha venido avanzando muchísimo en materia de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos y también en materia de crear jurisprudencia alrededor de la violencia de género que se vive en los diferentes puntos y sectores sociales. Por ejemplo, la tipificación del feminicidio acá en el país fue un avance demasiado significativo para poder entender desde dónde se origina la violencia de género y hasta dónde afecta no solamente a las mujeres en general, sino a las familias como tal, a la hora de que un suceso como estos ocurre. Y hablando pues específicamente de la población trans, que es quien represento por medio de Asociación Transvida, nosotras hemos venido creando esa telaraña de alianzas, por ejemplo, con otros sectores que no precisamente son LGBTIQ+, pero que sí tienen fines en común con la lucha en la defensa de nuestros derechos que tenemos. Entonces, en este marco, hemos podido articular esfuerzos con organizaciones de hombres que tienen sexo con hombres, organizaciones que trabajan el tema del VIH, de prevención combinada y de información sobre infecciones y enfermedades de transmisión sexual en el país. Hemos afianzado alianzas con sectores feministas, con grupos feministas, con colectivos. Hemos afianzado alianzas actualmente con organizaciones de personas no binarias. Entonces, esto nos ha permitido no solamente ir en un camino de incidencia política donde podemos involucrar a otros sectores y que es precisamente la esencia que nos ha permitido cosechar los avances o los pocos avances que hemos tenido en temática trans en el país. El hecho de que se reconociera a nivel institucional en el Poder Ejecutivo un decreto que instara a las instituciones a trabajar con organizaciones de la diversidad sexual, esto fue un paso gigante y significativo para que se reconocieran las necesidades y
las deudas políticas, gubernamentales y públicas que mantenía el Estado con estas poblaciones altamente en vulnerabilidad. ¿Y por qué digo en vulnerabilidad? No solamente nos estamos refiriendo a la vulnerabilidad solo por el hecho de ser trans o solo por el hecho de recibir discriminación social por parte de las demás personas. Estamos hablando de una vulnerabilidad que se enmarca de una ruta crítica que viene desde el rechazo familiar, que viene desde el rechazo educativo en el sistema educativo público y que se termina de complementar cuando precisamente las personas caemos en una situación de alto riesgo como lo es el comercio sexual, como lo es la captación del narcotráfico, la pobreza y pobreza extrema y también la afectación de enfermedades y infecciones de transmisión sexual como lo es el VIH y como lo son muchas otras que rondan precisamente en las zonas rojas, digamos, de la ciudad o del país, que son las que se dedican y donde las compañeras ejercen el comercio sexual. Entonces, nosotras con la creación de directrices a nivel público y con nuestra incidencia como organización, pudimos obtener un reconocimiento a nivel institucional con este decreto que se dio y que creó las comisiones de diversidad en las instituciones. Este decreto emanó, por decirlo así, otras directrices y otros decretos internos de instituciones como el mismo Ministerio de Educación Pública, que creó un protocolo específico para el bullying contra población LGBTIQ+, y que implementó de la mano con este protocolo el programa de efectividad y sexualidad, que es el que traía y el que era la esencia o el factor principal de este cambio cultural que precisamente enmarcaba toda la discriminación y exclusión que sufrimos diferentes poblaciones. En el aspecto de la violencia y de la agresión que sufríamos en las zonas de comercio sexual, nosotras trabajamos directamente con el Ministerio de Seguridad Pública, sensibilizamos a los policías. A pesar de los retrocesos que tenemos actualmente, los policías en su mayoría siguen respetando la identidad de género de las compañeras en las zonas de comercio sexual. Entonces, eso significó que de verdad hubo un cambio cultural y que de verdad hubo un avance significativo en lo que es la educación, en lo que es la sensibilización de las personas hacia la consideración y hacia el trato de las personas trans como tal. Porque siempre traíamos ese estereotipo de delito, de personas conflictivas, de personas delictivas y de personas que estamos en las esquinas pues precisamente cometiendo un delito. Y hoy día pues ya estamos hablando del por qué estas personas llegan a las esquinas a ejercer comercio sexual, cuáles son estos factores críticos que las llevan a ellas a una pobreza extrema o inclusive a delinquir en estas zonas. Y estamos hablando hoy día de personas a nivel institucional con autoridad o que representan la autoridad, pero que hacen un abordaje más humano a las compañeras, más concientizado, más sensibilizado, a pesar de las situaciones y de los múltiples determinantes sociales que se dan. Eso ha sido acá algo que precisamente en muchos otros países de Centroamérica aún no se ha podido lograr y que nosotras hemos podido avanzar muy significativamente en este aspecto. Luego, con el Ministerio de Justicia y Paz trabajamos la población privada de libertad, donde hemos podido llegar a educar a las compañeras, a brindarles prevención combinada, a darles información, a empoderarlas, a darles incidencia política, de defensa de sus derechos, de su humanidad en medio de la situación de privación de libertad que tienen, y por supuesto dándoles una luz para que ellas cuando puedan salir de ahí no salgan nuevamente a reincidir en el delito, sino que salgan buscando educación, salgan buscando un puesto de trabajo, pero que hayan esas oportunidades afuera para que puedan estas poblaciones incluirse y que de verdad sea una inclusión real. En este aspecto también nosotras hemos trabajado de la mano con el IMAS y con el INAMU también para poder formar a las compañeras en lo que es formación humana y en lo que es empoderamiento y liderazgo. Esto nos ha permitido que hoy día muchas de esas compañeras hoy día estén trabajando
unas en Transvida, otras en otros puestos externos y otras que precisamente han retomado su proyecto de vida de educación, que se han insertado a la primaria, a la secundaria, que la han sacado ya y que algunas de estas chicas ya están insertas en universidades. Entonces, eso ha sido un cambio total y radical para las poblaciones acá en Costa Rica, porque ya el ser trans ya no significa prostitución, ya no significa muerte, ya no significa VIH, ya no significa, ya ahora nosotras le hemos cambiado ese panorama a ese estereotipo y a ese activismo que veníamos haciendo desde un principio, porque tuvimos que empezar diciendo somos pobres, estamos muriendo, estamos infectadas de VIH, estamos infectadas de tal infección de transmisión sexual, no estudiamos, no tenemos sexto año, no tenemos secundaria, ¿qué hacemos? Pero hoy día podemos decir que Transvida ha recorrido y ha derribado los muros para que eso exista actualmente y que existan esas oportunidades. Y con esto pues me paso al tema de los retrocesos, porque precisamente todo este cambio cultural y todo este triunfo y éxito que hemos tenido en nuestra gestión con organización, con las poblaciones, se está viendo amenazado actualmente. ¿Por qué? Porque nosotras como poblaciones no concebimos cómo el progreso económico, como la creación de infraestructura, como el cambio que precisamente positivo de cualquier país que se refiere a la economía, al sector social, que se refiere a la producción, que se refiere precisamente a todos estos factores que intervienen y que mueven la economía de un país, no coincidimos cómo eso no puede ir de la mano con la inversión social. Cómo un gobierno separa estas dos cosas y polariza a la sociedad de tal manera que pone en jaque precisamente y en importancia lo que interviene en lo económico para perjudicar a lo social, donde precisamente son dos aristas que deberían trabajarse en conjunto, en paralelo y de la mano. El progreso económico y el progreso en política pública, en infraestructura, tiene que ir de la mano también del fortalecimiento y de esta inclusión de las poblaciones que realmente lo necesitan, que están en pobreza, que están en un riesgo de salud, que están en una línea que precisamente enmarca la callejización y que esto las lleva precisamente a una situación de muerte, de enfermedades crónicas, de una situación totalmente arrebatadora para sus vidas y para su dignidad como tal. Y esto nos lleva precisamente a decisiones que ha tomado la administración actual y que nos ha afectado directamente en este aspecto. ¿Por qué? Porque no es el hecho de que quitemos un programa de afectividad y sexualidad y un protocolo que supuestamente pervierte a los niños y pervierte a los adolescentes, que los enseña a masturbarse o que los enseña a ver pornografía. No, es que la gente ya ve pornografía. Los niños ya tienen acceso a pornografía, los adolescentes tienen acceso a la pornografía y eso no lo vamos a cambiar, quitemos el programa de afectividad y quitando el protocolo del niño. Eso no lo vamos a cambiar de esta manera. Lo que pasa aquí es que precisamente el programa de afectividad y los protocolos que se crean para la protección del abuso sexual, de las violaciones, de la violencia, de la discriminación y de la exclusión de las poblaciones sexualmente diversas, es lo que educa a este niño, a esta niña, a este adolescente que está viendo pornografía de cómo es la realidad sexual humana de las personas, que no es lo que está viendo en su teléfono y que precisamente eso es lo que enmarca el acceso que la niñez y la adolescencia está teniendo a programas sexuales y a pornografía como tal, porque todo el acceso digital que le demos a las personas va a significar un riesgo de que este niño, de que esta niña, de que este adolescente busque este tipo de fuentes. Entonces, ¿cómo una administración responsable, institucional, va a decir que un programa de afectividad viene a pervertir a los jóvenes y a los niños, donde más bien viene a suplir ese vacío parental
familiar y educativo en el sistema, donde guía a la persona a conocer su cuerpo, a conocer los riesgos de la sexualidad, a ejercer una sexualidad responsable, a disminuir los embarazos en niñas y adolescentes, a contrarrestar las infecciones de transmisión sexual, a informar sobre los efectos de estas, sobre cómo protegerse, sobre cómo prevenirlas, sobre cómo manejarlas si llegamos a tener una. Entonces no hay una verdadera realidad y una verdadera explicación que realmente sustente una decisión institucional de este tipo. Y pongo de ejemplo esto porque es la punta del iceberg. De ahí se han venido otras decisiones gubernamentales que han afectado a diferentes sectores y en diferente medida. La restricción que le ponen a la norma terapéutica del aborto. ¿Con qué objetivo es este retroceso tan significativo para la salud de las mujeres en su diversidad? O sea, el hecho de poner en jaque no solo la vida de la mujer, sino obligar a que una mujer cumpla un embarazo que puede significarle una afección crónica o una enfermedad que le cause su propia muerte. Entonces, ¿cómo es que estamos actuando como Estado, como institución y como gobierno como tal ante una situación así? La polarización social, por ejemplo, de estar atacando a los poderes de la República, al Estado del Derecho, a decir que precisamente no son válidas las objeciones que precisamente presenta todo el aparato institucional que constitucionalmente está conformado y que debe de ser respetado. Y no es solamente porque no haya corrupción en algún poder de la República, en todos hay, y todos tienen cola que le pisen y todo se tiene algo que criticar, pero no se puede dejar atrás la Constitución Pública, el Estado de Derecho, las garantías sociales, o sea, las leyes que enmarcan cómo funciona democráticamente, las bases democráticas de nuestro país. Entonces, eso nos afecta a las personas trans desde el punto de que si no hay democracia, no hay derechos, no hay garantías. Si no hay democracia, no hay participación ciudadana, no hay incidencia política, no hay activismo social, no hay organizaciones sociales si no hay democracia. Entonces, esto nos enmarca a hacer este análisis de a dónde vamos yendo como país o hasta dónde queremos ir como país en esta línea. Debemos proteger el Estado de Derecho principalmente, debemos proteger la democracia principalmente y debemos promover y gobernar quien sea que asuma el gobierno próximo. Debemos gobernar para todas las personas. Debemos ejercer el diálogo y tratar de fortalecer los canales de diálogo con todos los sectores y con todas las personas. No solamente con quienes nos dieron el voto o no solamente con quienes están de acuerdo con nosotros como gobierno, sino con quienes no lo están. Y a esto llevo al tercer tema que precisamente viene en lo de las candidaturas presidenciales. Fíjate que me gustaría preguntarte antes de pasar a las candidaturas, que también sé que es un tema bastante importante. Han habido intentos de legislar a favor de las personas trans, personas no binarias, que han sido bloqueadas por un grupo conservador dentro del legislativo. ¿Esto nos podría dar luz o podríamos asegurar, o sería muy grosero decir, de que intentan convertir al Estado de Costa Rica en un Estado conservador? Prácticamente creo que ya lo están divulgando o ya lo están prácticamente haciendo parecer así. Y esto no solamente en una línea de lo que está pasando internamente en Costa Rica, sino que esto viene de una influencia internacional. O sea, tenemos que ser conscientes como sociedad, como activistas y como organizaciones sociales, que lo que está pasando actualmente con los partidos políticos, con las candidaturas, con la institucionalidad como tal, no es una cuestión solamente interna de nuestro país. Esto está pasando por influencias precisamente de poderes y de países poderosos que son los que dictan las reglas económicas, sociales, políticas y gubernamentales
a nivel de América Latina, a nivel europeo, a nivel de continente, que vienen precisamente queriendo transformar a la región a una línea totalmente conservadora, a una línea totalmente fascista y a una línea totalmente retrógrada en el reconocimiento de derechos. Lo vemos en Argentina, lo estamos viendo actualmente, acaba de elegirse en Chile un presidente totalmente conservador y republicano que precisamente recomienda a Trump en el país y que es elegido. Lo mismo está pasando en Honduras, que por medio de su recomendación es un conservador y totalmente un antiderechos LGBTIQ+, quien está quedando como presidente de Honduras. En El Salvador ni hablemos, porque ya sabemos la historia Bukele. En Nicaragua, exactamente. Y esto se replica pues precisamente en la corona que tiene el continente, en Estados Unidos. O sea, la influencia Trump no solamente se está dando a nivel económico y están cambiando los papeles económicos del capitalismo en ciertos países que son los más, como quien dice, los más productores o los más exportadores hacia Estados Unidos, sino que Trump viene a cambiar la línea totalmente social. Viene a darle la vuelta a la cara de que inclusive ya está diciendo que lo que no esté fuera de Estados Unidos no interesa, no importa. Es ahí esa línea y ese pensamiento político y jurídico que es de donde tenemos que analizar lo que está sucediendo internamente. Es una influencia extranjera, por supuesto, está influenciado todos los acontecimientos por las influencias extranjeras. Se nos está cambiando el panorama a nivel de Centroamérica precisamente por una influencia del norte que viene recabando los estados americanos y los estados latinoamericanos, haciendo que se transformen hacia una línea que precisamente abarcaba lo social, abarcaba la inclusión, abarcaba el hecho de dirigirse a las poblaciones más necesitadas y a las poblaciones que en estos países representan la mayor magnitud, quienes están en pobreza, quienes son agricultores, quienes son productores, quienes son pescadores, quienes están en la línea productiva, quienes están en la línea de cuidado, por ejemplo, que es un tema que en los países que se ha venido tocando y que lamentablemente esta influencia del norte quiere totalmente aplastar. El tema del cuidado, de los cuidados, que es lo que sostiene todo el sistema capitalista y económico como tal. Si no existieran las mujeres, las personas LGBTIQ y cuidadoras, lamentablemente el sistema capitalista se cae. Esa es la realidad y esa es la influencia que estos papeles conservadores personificados en estos líderes totalmente republicanos, antiderechos, conservadores, fascistas y demás, es lo que estamos viviendo actualmente en toda Centroamérica y en toda Latinoamérica. Entonces, creo que definitivamente Costa Rica no es la excepción de lo que viene pasando y de lo que inició Nicaragua, El Salvador, hoy Honduras. Ya nos estamos infectando del conservadurismo, ya nos estamos infectando de los movimientos antiderechos, de los movimientos pro vida, ya estamos infectados totalmente. Tenemos sectores evangélicos súper poderosos en el país. Tenemos, y que precisamente estos sectores evangélicos son los que apoyan y los que dan financiamiento a estos partidos políticos que quieren cambiar y que quieren transformar el Estado totalmente en una caja conservadora cuadrada y que permita solamente lo que ellos quieren a nivel de libertades, a nivel de garantías, a nivel de reconocimiento de derechos. Y esto peligra en demasía actualmente con el rumbo que van a tomar las próximas elecciones. Ahora, son más de 20, bueno, son 20 candidaturas las que se presentaron, pero según las encuestas son 4 o 5 las que podrían eventualmente pasar a segunda ronda o ganar en primera ronda. ¿Qué representa? ¿Ustedes han podido conversar han podido ver los programas de gobierno? ¿Hay partidos que están incluyendo estas temáticas? Porque
hemos tratado en el medio de hablar del tema, de tratar de entrevistar a las candidatas y los candidatos, y son 2 o 3 los que nos han permitido, porque o no quieren hablar del tema porque para ellos no les representa importancia, o porque somos un plato que hay que dejarlo a un lado, o porque efectivamente son grupos que jamás van a hablar de nuestros temas. ¿Existen realmente propuestas para estas elecciones que vean o que vuelvan a reencaminar a este Estado costarricense que pensaba más en lo social? Efectivamente, sí, tenemos 2 candidaturas. Bueno, hemos conversado específicamente como organización con 4 partidos políticos que precisamente han venido a la organización y se nos han acercado ellos, nos han buscado y nos han venido a presentar el plan de gobierno, el tema que tienen, digamos, en su agenda y todos los puntos específicos que quieren retomar y que se han dejado de lado por la administración actual, que ya te los he dicho anteriormente, lo del decreto de institucionalidad en el sector ejecutivo, lo del Ministerio de Educación, lo que está pasando con la norma, e inclusive el tema del reconocimiento integral de las identidades de género como tal y de la niñez y adolescencia trans. Entonces, estos son temas que precisamente, por ejemplo, el partido, bueno, la coalición de Claudia Robles tiene en su agenda. Es un tema que Ariel Robles tiene también en su plan de gobierno. Es un tema que, bueno, no me acuerdo ahorita, pero hay otro partido que también vino acá, donde estaba Emilio, el que fue presidente de Limas en la administración Alvarado, que ese también, perdón, sí. El Centro Democrático y Social, este partido también se nos presentó por acá y nos dijo claramente que tenían ciertos puntos en su agenda acá. Entonces, por lo menos tenemos 4 partidos políticos que públicamente han dicho que tienen estos temas en sus agendas públicas y en su plan de gobierno. Y que pues específicamente representamos esa necesidad o esa prioridad, digamos, por rescatar todos los avances que precisamente habíamos venido obteniendo y que se han venido o eliminando o poniendo en riesgo por la actual administración. Entonces también han venido humildemente a pedirnos sugerencias de qué es lo que necesitamos, de qué es lo que podemos aportarles, digamos, para ellos incluirlo en su plan de gobierno. Así lo hemos hecho, hemos declarado puntos muy concisos y muy claros alrededor de todo lo que ha sucedido con la administración actual y también en las necesidades actuales que todavía prevalecen en las poblaciones. La sostenibilidad del proyecto de VIH en el país es una de las cosas principales que tiene que abordar la siguiente administración y que lamentablemente en la firma que tuvimos de las candidaturas presidenciales para el compromiso con el VIH, tuvimos nada más 9 candidaturas de las 20. Entonces, aquí podemos ver cuál es el interés y cuál es los verdaderos objetivos que tienen las diferentes candidaturas a lo social, o más bien cuáles prioridades tienen en el trabajo social que han marcado dentro de sus agendas y dentro de su plan de gobierno. Sin embargo, esto a nosotras nos motiva, nos posibilita, digamos, el hecho de poder resistir en el caso, en el panorama de que quede en el Poder Ejecutivo y de que quede también permeada la Asamblea Legislativa de partidos políticos conservadores y contrarios, antiderechos, y que hemos podido analizar desde cierta forma para poder contrarrestar los efectos que esto nos pueda traer. No perdemos la esperanza de que sea uno de los partidos que lleva la batuta de nuestros derechos, digamos, en su plan de gobierno, el que quede como presidente. Nosotras hemos analizado en grupo por quién vamos a votar y a quién vamos a apoyar. No solamente de quién queremos que quede como presidente o de quién queremos que quede, sino desde el análisis verdaderamente político, un análisis verdaderamente
profundo de la situación política y gubernamental como tal. El hecho de que, por ejemplo, Laura Fernández quede como presidenta, sí nos afecta o sí nos va a afectar en el hecho de que llegue a la presidencia ella, porque Laura es una candidata que así como lo han expresado los partidos que sí tienen el tema dentro de su plan de gobierno, ella públicamente en sus entrevistas ha dicho que ese tema no le interesa, que ella no le interesa tratar con grupos de la diversidad, que no le interesa tratar el tema de la inclusión, ¿cómo se llama?, de la diversidad sexual, del tema, digamos, del reconocimiento del cambio de nombre, de las identidades trans, de las personas no binarias. De hecho, inclusive ella ha dicho públicamente que ella ha sido una de las promotoras para que todas las políticas públicas que se han quitado, como las del MEP y las del PANI y las de diferentes instituciones, sean eliminadas precisamente, y que ella ha sido la promotora junto con los jerarcas y las jerarcas de los ministerios para que todo esto se eliminara. Entonces, si ella queda como presidenta, nos queda un camino muy fuerte por resistir y por luchar, pero sin embargo, mantenemos la esperanza de que el hecho de que ella sea quien quede al mando del Poder Ejecutivo no sea una afectación tan grande como el hecho de que quede una mayoría de diputaciones conservadores en la Asamblea Legislativa. Entonces, nuestro objetivo en estas elecciones es, tanto nosotras como organización como a la población, informarles de que voten por quienes los representan, de que voten en tanto a diputaciones como en presidencia a quienes los representan, y que quiebren el voto lo más que puedan, porque esa es la única mecánica que vamos a poder utilizar para contrarrestar el efecto de que ella obtenga una mayoría de diputaciones en la Asamblea. Ya que el panorama más fuerte, porque también hemos analizado el panorama más oscuro que nos espera, es que ella quede como presidenta y que logre una mayoría de diputaciones en la Asamblea. Porque esto nos significaría no solamente el riesgo de perder lo poco que queda sosteniéndose a nivel institucional, sino que también correríamos el riesgo de acabar con cosas constitucionales, como lo es el matrimonio igualitario, como lo es el cambio de nombre, y como lo son todas aquellas acciones que hemos venido emprendiendo, como el mismo proyecto de VIH con la Junta de Protección Social, ya que de que esto pase ya no se le daría prioridad a las organizaciones sociales para que trabajaran el tema de VIH y que sean financiadas por la Junta de Protección Social. Ella puede cambiar las prioridades de la Junta de Protección Social en cualquier momento, y a nivel, si logra cambiar la Constitución, ella puede cambiar la prioridad precisamente del país, puede sacarnos de la Corte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, puede transformar este país en un El Salvador, en un Nicaragua y Dios no lo quiera, en un Estados Unidos. Entonces, la esperanza que mantenemos como organización y como población es precisamente apoyar a quienes nos representan, quebrar el voto en esa línea y promover hasta donde más podamos en nuestros alcances, en nuestras redes, con nuestras personas conocidas, y con quien debata con nosotras, hacerles ver el por qué no podemos continuar en una línea de autoritarismo, de fascismo, y en una línea que precisamente disfraza la dictadura y disfraza el retroceso de derechos sociales, de derechos humanos para poblaciones realmente necesitadas, con el discurso de defender la vida y con el discurso de progresar socialmente y económicamente a aquellos sectores más privilegiados. No podemos. No puedo terminar la entrevista sin preguntarte cómo se está preparando la sociedad civil, ustedes como Transvida, ante un panorama tan convulso como el que ya has mencionado, la posibilidad del continuismo, del conservadurismo, o que gane otro peor.
porque como ya lo hemos visto en otros países como Honduras, como en Chile, como en Argentina, Donald Trump solo tuitea, pone en redes sociales algo y puede suceder. Exacto. ¿Cómo se están preparando? Pero también, ¿qué mensaje le darían a la población LGBT? Que muchos también están apoyando a grupos conservadores o a este grupo del continuismo. Bueno, nosotras nos estamos preparando, estamos muy conscientes que a nivel interno estamos corriendo un gran riesgo y de quedar, digamos, otra vez el continuismo, vamos a correr mucho más riesgo, de que la asociación no pueda sobrevivir o de que no pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo. Y por eso hemos estado pensando, o más bien ya hemos estado trabajando en una articulación regional. Creemos que solamente lo que hacemos a nivel interno no es suficiente para cambiar todo el panorama y para cambiar todo lo que está sucediendo. Porque volvemos a lo que te decía, esto no es una cuestión de Costa Rica, sino que es una cuestión a nivel regional que está sucediendo y que viene influenciado por el norte. Entonces creemos en una articulación regional, creemos en apostar por aliarnos con organizaciones de otros países, que precisamente el hecho de ser renta media, Costa Rica prácticamente está restringido de financiamiento externo. Entonces creemos en esas alianzas internacionales con organizaciones de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, para poder ir creando proyectos que vayan enfocados a la incidencia política y a la sostenibilidad de las acciones en derechos humanos, pero a nivel regional. Ya no a nivel interno, sino a nivel regional. Creo que no hay mejor respuesta para lo que está sucediendo actualmente que agruparnos y que dejarnos de las fronteras y volvernos a ser una Centroamérica unida. Esa es la táctica que estamos implementando, que vamos a empezar a implementar, y que quede quien quede, digamos, vamos a seguir en esa línea trabajando desde ese punto. Y a la población en general, a la población sexualmente diversa y a la población en general, siempre nuestra fundadora, Dayana, que en paz descanse, nos decía: no olvidemos la memoria. Nunca puede pasar que olvidemos la memoria, porque la memoria es nuestro origen, es de donde venimos, es de donde nos construimos como sociedad, como país, como familia, como grupos, como colectivos, como organizaciones, como comunidad LGBTI. Nuestros orígenes y la memoria es lo que nos tiene que llegar y lo que nos remarca. Y creo que la memoria nos dice que nunca en nuestra historia el autoritarismo, las dictaduras, la destrucción de los derechos humanos, la prevalecía de ciertos sectores encima de otros, la exclusión de los sectores vulnerables en riesgo y que más lo necesitan, ha sido una respuesta eficaz para el progreso de los países. Nunca el autoritarismo, el fascismo, ha sido la respuesta para hacer que un país progrese, para hacer que realmente la democracia se restablezca, para hacer que precisamente las poblaciones progresen. Ese nunca ha sido el camino. Y si nos olvidamos de nuestros ancestros, de nuestras ancestras y lo que sufrieron y lo que lucharon para poder establecer el Estado de Derecho que tenemos hoy día, estamos traicionando nuestra sangre y estamos traicionando a nuestro país. Y hasta como población diversa, estamos traicionando nuestros orígenes y nuestra defensa y nuestra lucha. Porque no es el hecho de que queramos dinamitar el sexo y de que queramos dinamitar el género, siendo trans, siendo personas no binarias, no. El hecho es de que por nosotras y de que por cuerpos como los nuestros, los trans, los no binarios, es que la población LGBTIQ+ tiene derechos hoy día. Así que no hay población que olvidar la memoria.